normalmente solemos dar. Sí, Santi, bueno, ahí me escuchan, buenas tardes a todos. Bueno, como dijo Santiago, esta charla está impulsada desde el Centro de Estudios Arturo Storni, bien, un espacio que hemos creado desde el Partido Socialista para la formación política, social, cultural y demás de las futuras generaciones, a aquellas personas bien que estén interesadas en participar, se pueden sumar al centro de estudios. Y básicamente lo que hacemos es eso justamente, bien, tratar de dar y brindar una serie de contenidos, bien, que abarquen distintos temas, distintas problemáticas de nuestra actualidad para poder debatir, generar charlas y demás. Herramientas que creemos que son útiles para las nuevas generaciones y para los futuros jóvenes bien que van a dirigir y demás. El Centro de Estudios Arturo Storni lleva el nombre propiamente dicho del doctor Arturo Storni, que fue uno de los pioneros, uno de los fundadores del Partido Socialista en San Juan y que tuvo un rol protagónico en política durante la década de 1920 y 1930. Una de las facetas que tuvo, y cabe decirlo bien, es que fue uno de los grandes impulsores que tuvo San Juan en cuanto a las bibliotecas populares, bien. Se sabe que Arturo Storni estuvo en la dirección y en las comitivas de la Biblioteca Franklin. Paula, para vos y aquellos que no conocen, bien, la Biblioteca Franklin es la biblioteca más grande y más importante que tiene la provincia de San Juan, bien. Arturo Storni fue uno de los pioneros en fomentar toda esta cuestión intelectual de la provincia y bueno, por eso creemos que es honrado para nosotros poner el nombre de Arturo Storni al centro de estudios, ¿bien? Bueno, eso como una breve introducción. Para aquellos que se quieran sumar y quieran saber más acerca de esto, nos pueden seguir a través del Instagram por Centro de Estudios Arturo Storni PS. Nada más. Santi. Bien. Bueno, esta charla básicamente se pensó en base a los acontecimientos que están sucediendo en Chile y también como una reforma, un cambio de poder mirar la política tanto en muchas perspectivas y cómo afecta también este cambio tan significativo de una carta magna de la Constitución en Chile. Así que hemos podido contactar con Paula, que es la presidenta regional de la quinta región de Valparaíso en Chile, la Juventud Socialista de Chile. Así que, bueno, para que, aparte de abogada, seguro que también tiene mayor conocimiento en la parte jurídica, para que ella nos pueda contar al menos cómo se vive y cómo se vivió también las causas para que se llevó al plebiscito para el cambio constitucional. Y bueno, y cómo también serían los nuevos desafíos, cómo hacer los desafíos para también afrontar este cambio constitucional, o cuáles al menos son los mayores cambios que se están pensando en la reforma de la Constitución y qué implicaría, aunque sea brevemente. Y bueno, después habría un espacio, bueno, para diálogo, preguntas y todo lo demás que quieran hablarle con Paula, tanto pues sobre Chile, el sistema político, o cualquier otra duda que tengan, vámonos relacionada al tema. Así que, bueno, Paula, te dejo ahí para que hables vos. Muchas gracias, Santiago, por la invitación. Siempre un gusto conversar. Nosotros hemos tenido otras conversaciones como Juventud Socialista con otras organizaciones hermanas de otros países y bueno, tratando de comparar, de ver cómo lo hacemos acá en Chile con este proceso constituyente que, como dice una frase por ahí, nadie vio venir, nadie lo vio, pero que al menos en el caso nuestro ya está bien encaminado, con obviamente las dificultades propias que implica cambiar una constitución impuesta en dictadura. Me pidieron que les hablara un poquito de las causas y probablemente de ahí donde tengo que partir. La constitución que nosotros tenemos hoy
fue impuesta en 1980 en plena dictadura cívico-militar, que vino a imponer también un modelo económico, que es lo que más se cuestiona en Chile, porque eso delimita una serie de cuestiones de recursos naturales, de derechos sociales, de desigualdad, que no estamos tan, o sea, que no estábamos conformes, pero que a partir del 18 de octubre se hizo patente esa inconformidad. Entonces, se impuso una constitución sin padrón electoral en ese tiempo, era una dictadura derechamente. Votó gente, no sé, los números fluctúan, pero nadie puede creer en una elección que no tuvo padrón electoral, con partidos además proscritos, que todos los partidos que se habían declarado derechamente marxistas estaban proscritos, pero en general los partidos políticos estaban proscritos a esa fecha. Con el pasar del tiempo, en el 88, en realidad a partir del 83 en Chile se intenta votar a la dictadura, echarla abajo, y dentro de las negociaciones en el 88 se toma la decisión de llamar un plebiscito para poder resolver si se mantiene o no en el poder en ese momento Pinochet, el dictador. O se decidía que había otra persona que podía ejercer el cargo, o sea, que se adoptaba un modelo más democrático que el que teníamos, en palabras de las mismas personas que gobernaban en ese momento. Ellos consideran que eso era algo de democracia porque tenía paz social para ellos. Y en el 89, bueno, en el 88 gana el no para no seguir con la dictadura, de manera que en el 89 se toma la decisión de llamar elecciones para ver quién va a dirigir a partir del 11 de marzo de 1990, y por 6 años en ese momento, Chile ya con un sistema democrático un poco más blanqueado, no consolidado, pero blanqueado al menos. Y en el 89 se toman decisiones, porque ya en ese momento se habían detectado algunos problemas que iba a presentar derechamente esta constitución. Uno de los primeros problemas es que, a propósito de esto de los sistemas de los que hablábamos hace un ratito, el sistema de gobierno es un sistema de gobierno presidencial, pero en exceso. Nosotros le llamamos un excesivo presidencialismo, porque todas las decisiones pasan por el presidente por la presidencia de la República. Las facultades hoy nosotros, las facultades del Congreso, hoy nosotros las graficamos algo así como: el Congreso solo puede decidir qué día va a ser el día, por ejemplo, del sándwich o el día de alguna ciudad. Todo lo que tiene que ver con gasto, por ejemplo, es una cuestión que está vedada para efectos de la toma de decisión o de discutirla por parte de los parlamentarios, a menos que el presidente de la República decida someterla a discusión. Que es una cuestión que se ha dado vuelta hoy en día a partir de los movimientos sociales, pero que en términos de letra, de lo que dice la Constitución, es que el presidente o presidente de la República es quien toma las decisiones y tiene amplias facultades para tomar una serie de decisiones. Una segunda cosa es que en ese momento, en los años 80, teníamos un Congreso que estableció un sistema binominal, que en términos muy simples se podía elegir a personas, o sea, se privilegiaban las personas de pactos que, aun cuando tuviesen baja votación, pero que el pacto haya sacado una votación importante. O sea, se medían entre pactos y no entre personas, ¿ya? Lo que puede ser muy bueno porque uno apunta a los proyectos colectivos, pero puede ser muy malo
porque evitaba que hubiese movimientos que plantearan alternativas gubernamentales fuera de la oposición y el gobierno en ese entonces, ¿ya? Lo que después se denominó la concertación de partidos versus la derecha en Chile, o así se conoce al menos, ¿ya? Que ha tenido distintos nombres. O así como en un símil, los partidos progresistas versus la derecha. Y ese sistema generó obviamente una serie de trastornos, sumado a que en ese entonces teníamos senadores designados, presidentes de la República, pasaban a ser, y los generales de las Fuerzas Armadas pasaban a ser senadores designados, y por tanto se aseguraba una mayoría de derecha bien entrada en la democracia, como en términos muy generales. Y otra estructura que es determinante también para efectos de poder discutir sobre la Constitución es el Tribunal Constitucional. El Tribunal Constitucional es un tribunal que viene a decidir a priori, o sea, antes de que sea ley, si hay una materia que va a afectar a los ciudadanos y ciudadanas, a pesar de que haya pasado por todos los quórums, a pesar de que haya pasado por toda la discusión deliberativa en el Congreso. Y una última cosa, como del paneo general, probablemente van a ser más dudas, pero yo quedo atenta a sus consultas. El paneo general, y es parte de la discusión, los quórums para cambiar la Constitución. Los capítulos importantes de la Constitución, las bases institucionales o fundamentales, todo lo que tiene que ver con derechos humanos, todo lo que tiene que ver con estructura del poder, la distribución del poder, la presidencia, el Congreso, tiene que ser aprobado por 2/3 de la Cámara de Diputados y del Senado. Y eso es bien complejo, porque como se mantenían estos equilibrios entre el oficialismo y la oposición, más o menos homogéneos, con diferencias por supuesto, pero que en algún momento se ordenaban, era imposible venir a cambiar la estructura, o sea, así como está. En 2005 se genera un cambio, que de hecho el presidente de ese entonces le llamó como una nueva constitución. Todos entendimos que no fue así, porque en definitiva no se cambiaba la estructura de la Constitución, pero se eliminaron algunas cosas, fueron los senadores designados, se reestructuró el Tribunal Constitucional. Yo creo que quedó peor, pero bueno, podemos discutir. Pero se mantenía la estructura de los quórums, que probablemente es lo que nos ha impedido cambiar esta Constitución. La única forma de cambiar la Constitución del 80 hasta probablemente hasta este año, era una reforma constitucional. Era que el presidente de la República o los parlamentarios plantearan reformas a determinados capítulos de la Constitución y se alcanzaran los quórums necesarios. Y eso nunca ha sido posible, salvo lo ocurrido a partir del 18 de octubre o del 15 de noviembre, que para nosotros es un hito. Las movilizaciones en Chile no partieron el 18 de octubre, obviamente partieron antes, el 2006, el 97, el 2011. Son fechas que quienes hemos estado inmersos en los movimientos sociales nos hemos tenido que interiorizar en una serie de temas. De educación, estamos hablando hace un rato de educación, pero de salud, de pensiones, que son temas sensibles para chilenos y chilenas, vivienda. Y vinieron a gatillar un estallido o una revuelta, que también recibe distintos nombres, el 18 de octubre, a partir del alza del transporte público, que de público también tiene poco, pero bueno, otra de las falencias de cómo se encuentra estructurado. Aquí el Estado, para participar empresarialmente o para participar en una actividad económica, tiene que
aprobarse una ley con un quórum más allá de la mayoría simple, o sea, más allá de la mayoría absoluta. Y eso genera obviamente distorsiones, no hay un privilegio de la labor estatal o no hay una forma de relacionarse de manera más adecuada respecto a las necesidades de la ciudadanía. El 15 de noviembre toman la decisión, a partir de unas jornadas muy violentas, obviamente por parte de la ciudadanía había mucha violencia porque se pedía a gritos, cosas que se habían pedido a gritos por mucho tiempo, y eso no siempre fue escuchado. Y por otro lado había mucha represión por parte de carabineros, por parte de la policía de acá, la policía cotidiana, y de las Fuerzas Armadas, particularmente las primeras 2 semanas desde el 18 de octubre. Posterior a eso se llega a un acuerdo el 15 de noviembre en que va a haber una nueva constitución, y eso genera otra serie de cuestiones. Nos abre la puerta a discutir qué sociedad queremos. En Chile nunca ha habido una instancia como la que vamos a tener. Hoy se llama Convención Constitucional, para llegar a esa posibilidad de preguntarnos qué constitución, o sea, si queremos cambiar la constitución o no, o si queremos una nueva constitución. Tuvimos que reformar la constitución, porque sin esa reforma era imposible cambiar la constitución a través de este mecanismo. Es una reforma única que abre la posibilidad a un espacio deliberativo que va a permitir que en un órgano paritario, también inédito a nivel mundial, discutamos cuáles son los términos de la distribución del poder, de los derechos sociales y probablemente de una serie de cosas que se nos pueden escapar, como el tema de la distribución también en el territorio, que nosotros le llamamos descentralización, algunos prefieren llamarle regionalización. Ustedes tienen una situación distinta, distribución administrativa distinta, que también hay chilenos y chilenas que los miran en términos de ver si Chile es posible aplicar el federalismo, pero bueno, es parte de las discusiones que estamos dando. Desafíos, que no tengamos una constitución tan neoliberalizada como la que tenemos, probablemente, que no desprecie lo público, que no desprecie al Estado como un agente predominante para satisfacer las necesidades sociales. Al menos desde el socialismo chileno no estamos por eliminar lo privado, no, pero que haya cuestiones mínimas que estén relacionadas también con el cobro mayores de impuestos a quienes tienen más. Hoy se discute en el Congreso un impuesto a los súper ricos en Chile, porque la desigualdad es brutal. Aquí pueden haber diferencias de 20 veces el sueldo mínimo. Y eso es algo inaceptable para los términos, además, de lo que nos tratamos de ser, un país pobre. Así que, desafío, yo creo que si uno es realista, que no sea una constitución tan neoliberalizada como esta. Si uno quiere soñar, que sea una constitución que consagre un Estado social de derecho, que permita una mejor distribución del poder. Hoy, y a lo mejor ya con esto finalizo probablemente la primera parte, tenemos un Congreso que de facto ha adoptado posiciones parlamentaristas. De facto el Congreso ha decidido legislar sobre materias que en temas de ley no tiene potestad, y de facto ha ido tomando decisiones a través de reformas constitucionales. Curiosamente, nosotros vamos a discutir una nueva constitución, pero durante estos 2 años que va a durar la discusión necesitamos que el país siga avanzando y que no haya más precarización. Y la pandemia tampoco nos ha ayudado en eso, así que el Congreso lo que ha hecho ha sido responder un poco entre una respuesta electoral y una respuesta también a la realidad que se vive de tomar decisiones, por ejemplo, sobre gasto público a través de reforma constitucional.
cuestiones que antes eran impensadas, pero que hoy ha puesto en jaque al gobierno de Sebastián Piñera y lo tiene peleando todos los días sobre temas que antes eran irrelevantes, porque no había quórum. Siempre sobre las decisiones importantes como esa, cómo se legisla o cómo se reforma la Constitución, el fantasma del Tribunal Constitucional ha sido vital. Ha generado que existan una serie de problemas, de conflictos, porque no está acorde con al ritmo en que cambia la sociedad. Así que eso es como paneo general. No sé si probablemente hay preguntas. También el proceso que vivimos, porque para todos es muy nuevo. Nosotros nos hemos dedicado además a estudiar procesos constituyentes en el mundo y hay mezclas de este proceso chileno tiene una diversidad de mezclas entre los números de personas que van a participar, entre si se incluyen o no los pueblos originarios, etc. Ahí probablemente hay temas que van a poder tocar. Creo que me quedo ahí. Ustedes me dicen si probablemente hay dudas o preguntas. Lo incisivo que sea, es bueno conversar sobre estos temas y ver qué les puede llamar la atención del sistema chileno. Yo tengo una pregunta, Paula, si puedo. Una es, ¿cómo se constituye? O sea, el Tribunal Constitucional está por encima del Congreso. ¿Y cómo se constituye ese Tribunal Constitucional? ¿Cuántas personas lo involucran? ¿Quién los elige? El Tribunal Constitucional tiene es un cuarto poder. O sea, en la estructura como clásica, ejecutivo, legislativo, judicial, el Tribunal Constitucional es un cuarto poder, ¿no? Y viene a ser el contrapeso a lo que efectivamente se resuelva en el Congreso. Así como está estructurado, porque tiene dos facultades grandes. Una es preventiva, es decir, evitar que salgan leyes que según ellos sean inconstitucionales. Y esa definición es una definición que se toma en términos políticos, y ahí voy con la composición. La decisión de quienes componen el Tribunal Constitucional es una decisión entre varios órganos: el presidente de la República y el Senado, entre la Cámara de Diputados y el Senado, y la Corte Suprema y el Senado. ¿Ya? Hay mezclas porque hay 3 miembros que se eligen por la Corte Suprema, se les nombra en una quina, lo mismo con la Cámara de Diputados, se les nombra en una quina, y en esta composición con el presidente de la República y el Senado, son los 4 restantes. Ahí están los 10, es un número muy par. Hay 10 integrantes. ¿Quién ha visto en un tribunal que resuelve cosas que sean números pares? Pero bueno, inventos de Chile que generan distorsiones también. Frente a la deliberación en una situación, quien decide el presidente del Tribunal Constitucional, y eso generó, con el paso del tiempo, que este tribunal fuera igual de binominal, o sea, que tuviese, comillas, izquierda y derecha en el tribunal, igual que el Congreso, porque está elegido a partir de eso. O sea, es una réplica exacta. Y bueno, por eso también hay gente que hoy impulsa, no sé si con tanta fuerza, pero al menos impulsa, que eliminemos el Tribunal Constitucional. Que la facultad de gente del Tribunal Constitucional la tenía antes en la Corte Suprema, que tampoco están descabellados eliminar. Yo no sé si estamos tan convencidos de eso, pero bueno, es parte de la discusión. Uh-huh. Y vos nombraste que había senadores que eran como puestos por los órganos militares. ¿Eso sigue siendo así o ya no existe más desde qué año? No, desde el 2005 se eliminaron los senadores designados, porque a partir de esa fecha ya no les convenía a la derecha
que hubiesen senadores designados, porque había cambio generacional, habían cambios de visiones y ya quienes iban a integrar no iban a pertenecer a la derecha, sino que a lo menos a lo que era en ese momento la concertación de partidos o los partidos progresistas. Entonces ya no les convenía tener, porque se equilibraba un poco la balanza. Bien. Y si me permitís una última, con el tema o sea, nosotros por ahí hubieron gobiernos progresistas, digamos, o sea, los gobiernos de Michelle Bachelet o lo que sea, la concertación, y ¿por qué en esos gobiernos no fue posible, supongo que es por toda la estructura, pero por qué no fue posible llevar adelante modificaciones constitucionales durante esos gobiernos, o leyes en sí que sean más progresistas, digamos? Sí, bueno, hay probablemente dos problemas políticos. Uno estructural, cómo se distribuía el poder en el Congreso era algo así como el 60% o el 55% de los partidos progresistas, ¿ya? Y el 45 o el 40% en los partidos de derecha. Y esa distribución te impide hacer cambios profundos, porque no alcanza ni siquiera los 4/7, que es el quórum de los más bajos o el intermedio que aparecen en la Constitución para cambiar cosas importantes. O sea, no alcanzaba, así como estaban distribuidas las cosas, no alcanzaba el quórum. Hubo un momento en que sí había mayoría. Hubo mayoría, por ejemplo, en el segundo gobierno de Bachelet, ¿no? Había una mayoría progresista. El problema es que el progresismo en Chile es súper amplio. Es súper amplio. Y es tan amplio que hay un grupo, que al menos acá, o sea, hay un partido en particular que actúa un poco de bisagra, juega un poco con el centro, y al menos en el gobierno de Michelle Bachelet, en el segundo, jugó ambivalente. Tuvo en algunos proyectos con Michelle Bachelet y no estuvo en algunos proyectos y votó con la derecha, y eso obviamente impide hacer cualquier cambio. Tiene que ver también con cómo se estructuran los partidos políticos acá, ¿no? Definiciones, y eso tiene que ver con cuestiones históricas. Este partido en su momento era efectivamente de centro, y a partir de los 90 tuvo que tomar la decisión de mirar hacia la izquierda, porque de lo contrario estaba con la derecha. ¿Sí? Era una visión, en términos políticos, era una visión muy de la Guerra Fría. Entonces, y me estoy refiriendo al Partido Democrático o la democracia cristiana en Chile, como a ese partido me estoy refiriendo, que es el que actúa ahí con esa ambivalencia. Siempre se les critica, bueno, hasta el día de hoy, y los riesgos son altos porque ellos tienen una alta participación en los movimientos sociales, en términos territoriales. Y eso podría responder incluso, yo no tengo esa respuesta, pero al menos en mi lectura, a el arraigo moderado que tiene el pueblo chileno, en definitiva. O sea, no es que sea de extremos, ni de izquierdas ni de derechas, sino que le gusta cierta seguridad, cree un poco en el individualismo, pero cree en proyectos más colectivos también. Entonces, esa ambivalencia es la que podría traducirse en un humanismo cristiano comunitarista, una mezcla media extraña, pero que en Chile se da mucho. O sea, si uno habla con personas comunes y silvestres, esa puede ser un poco la respuesta. Bien. Y ahí, para compartir un poco, o sea, vos dijiste que ustedes estaban en un hiperpresidencialismo. En nuestro país contamos con un presidente, el Congreso, bueno, la parte de la justicia, pero, por ejemplo, si el presidente tiene dos potestades que me parece importante nombrar, que son los decretos de necesidad y urgencia, que básicamente el presidente es como que puede hacer una especie de ley, digamos, para sacar adelante un proyecto, estatizar una empresa o lo que sea.
y tiene poder de veto por sobre el Congreso. O sea que si una ley no, en teoría no puede andar por alguna cuestión presupuestaria o algo, tiene derecho a vetarla. O sea que nosotros realmente estamos en un hiperpresidencialismo donde, entonces, mi sugerencia es que no caigan en esto porque muchas veces la inestabilidad que se produce cada 4 años es muy fuerte. Digamos, en 4 años vamos para un lado y 4 años vamos para el otro, entonces tampoco es bueno. Sí, mira, sobre la última facultad, la capacidad de veto, nosotros también la tenemos. El presidente de la República puede vetar un proyecto de ley que fue aprobado por el Congreso. El Congreso puede insistir en ese proyecto de ley y frente a esa situación el presidente tendría que aprobarla. O sea, la única posibilidad que tiene es de aprobar, salvo, y que es la única posibilidad de participación que contempla la Constitución del 80, que llama un plebiscito para decidir. Ya, pero eso nunca ha pasado. En términos políticos, nadie se ha puesto en la posibilidad cierta de llamar un plebiscito frente a una situación así. Porque esa discusión termina siendo zanjada en el Congreso. O no se insiste en el proyecto de ley, o se negocia para cambiar alguna cosa que molesta más al presidente de turno, y se saca el proyecto de ley. O sea, derechamente, para evitar ese conflicto político de veto, lo que hace o lo que ha hecho el Ejecutivo es ir al Tribunal Constitucional, es saltarse el conflicto político directo, sino que, bueno, que el Tribunal Constitucional resuelva. Ahí tengo mayoría, ahí cada uno cuenta con cuánta gente tiene, porque es muy fácil determinar quién va a votar por qué cosa. O sea, está muy zanjado quién es de derecha, quién es de izquierda frente a determinados temas, frente al aborto, frente al servicio público, frente al gasto público, que son probablemente los grandes temas ahí de derechos humanos. Hay los 4 temas que puede zanjar un poco el Tribunal Constitucional. Perfecto. Bien. Díaz, sí, tenés una pregunta. Activa el micrófono si querés. Si podés. Buenas tardes. Hola. Pido la palabra. ¿Cuándo usted cree que entrará en vigencia la nueva Constitución? ¿Qué periodo de tiempo? Viendo, digamos, que sea una Constitución progresista, que por lo que se vio, digamos. Sí, mira, el plebiscito ratificatorio debiera funcionar en el 2022. ¿Ya? Nosotros vamos a elegir la convención constitucional en abril del próximo año, 2021. Debería empezar a funcionar probablemente en mediados de año, y ahí tiene como un máximo 12 meses para redactar una nueva constitución y presentarla al pueblo chileno para que sea votada. Entonces, el 2022 nosotros deberíamos tener o una nueva constitución o mantener la que tenemos. Igual podría pasar, no está nada dicho aún. Nosotros hemos abierto la puerta para discutir una nueva constitución, pero mientras no tengamos consenso respecto de temas comunes, de cómo vamos a resolver determinadas cosas, o derechamente un proyecto de constitución desde las grandes mayorías progresistas, estamos un poco perdidos en ganar un proyecto así. ¿Cómo ven las Fuerzas Armadas, Carabineros? ¿Se podría poner modificaciones en la Constitución? ¿Hay mucha resistencia por parte de las Fuerzas Armadas, digamos, las Fuerzas de Seguridad? Sí, mira, en la Constitución chilena están reguladas las Fuerzas Armadas, el Ejército, la Marina, son los más relevantes, el Ejército y la Marina. Bueno, no están nombrados así, pero y la aviación, y Carabineros, traducción en la policía más directa. Nosotros tenemos dos policías o una tercera, pero la más importante es Carabineros, que es de orden público. Yo creo, o sea, a ver, primero,
todas las reacciones que han tenido desde la labor que ejercen hoy, demuestra que lo único que quieren es que este proceso se acabe, ¿ya? Porque hay mucha represión respecto de situaciones que no ameritan represión. Sí. Estamos en plena pandemia, Chile no ha decidido volcarse a las calles aún para retomar la movilización, que hay decisión de retomarla, pero no lo ha decidido por seguridad, por una serie de factores. Y frente a un grupo pequeño reunido en cualquier parte de Chile, Carabineros sale a reprimir de inmediato, sale a dispersar, sin comprender cuál es el contexto que hay. Frente a eso, claro, las reacciones son que no quieren, obviamente, un cambio constitucional. Yo creo que tampoco, a ratos están un poco resignados, esperando también a esta división de las fuerzas progresistas. Siempre se mira la división de las fuerzas progresistas como una posibilidad de ir a construir o mantener algo que tienen, ¿ya? Y hoy la seguridad que tienen son en términos de gasto. La Constitución hay un apartado que dice que si no les quieren aprobar nada del presupuesto año a año, ellos se quedan con el presupuesto de 1989. Entonces, esas cosas no pueden pasar en un país democrático. Si no les aprueban algo de presupuesto es porque algo están haciendo mal. O sea, al menos en términos de liberación política. Pero también yo me atrevería a decir que hay harto miedo o mito respecto de qué es lo que va a pasar con la nueva constitución, ¿ya? Hay mucha gente que cree que, por ejemplo, uno va a querer eliminar las Fuerzas Armadas o las fuerzas de orden militar. Y eso no es posible en ningún país del mundo. También juegan un poco la caricatura, ¿ya? Nosotros no queremos tener esta policía, no queremos tener estos carabineros, esta institución, ¿ya? Hablemos de la institución de carabineros, que es la de orden público, es una institución militarizada. Lo peor es que siempre ha sido así. Creada en 1927, siempre ha sido un militarizado. Porque lo creó además un militar. O sea, tampoco no nos alejamos tanto de la tradición, pero probablemente hoy, en el siglo XXI, frente a cambios sociales, es necesario cuestionarse que esta policía sea militarizada y que veamos una policía más bien desde el punto de vista civil, ¿ya? Nosotros tenemos una policía similar, que es la policía de investigaciones, y que tiene una estructura absolutamente distinta. Obviamente tienen entrenamiento para una serie de cuestiones, pero que es de orden público también, pero no tienen esta estructura, además súper hermética, que impide generar cambios. Voy a contar una anécdota. El día de hoy renunció el general director de Carabineros, ¿ya? Y renuncia después de un año de haberse violado derechamente los derechos humanos en Chile por parte de la institución de Carabineros. O sea, tuvo que pasar un año y renunció porque ayer balearon a 2 niños en un recinto, en un hogar de niños y adolescentes. O sea, renuncia por otros factores y el presidente no condena la violación de derechos humanos. Entonces, claro, frente a esta estructura, nadie quiere esta estructura de Carabineros, nadie quiere a las Fuerzas Armadas en estos términos, porque creen que se mandan solos todavía. Nosotros sabemos que ese cambio va a ser más largo, que tiene que ver con una cuestión de conciencia, pero es imposible pensar, así como están las cosas, en una Fuerza Armada que solo pretendan ser lideradas por sus generales directores, y no supeditadas, a pesar de que eso dice la Constitución, pero no supeditadas en los hechos por el presidente de la República. Ahí hay una cuestión que vislumbra. Perdón, y yo quiero intervenir justamente con ese tema. Ahora, pienso yo, ¿no? Quizás para el manejo y la organización de lo que son las Fuerzas Armadas, pero sobre todo el Carabineros, porque cualquier persona que haya ido a Chile puede verlo en primera persona, digamos, la actitud represiva que tiene Carabineros en todo momento. Ahora, mi pregunta es la siguiente:
para poder modificar las estructuras que tiene la institución de, ya sea la Fuerza Armada o de Carabineros propiamente dicho, ¿es necesaria realmente una reforma constitucional o se necesita la voluntad política de un presidente que realmente tome la posición de decir, bueno, no, a esta institución se supone que si yo soy la máxima autoridad y como bien dijiste vos, Paula, en un país que es súper presidencialista, tiene ese poder, digamos, o mejor dicho, ¿bastaría con la decisión política solamente del presidente para poder quitarle ese poder a Carabineros o realmente se necesita una modificación de la Constitución de forma completa? Sí, mira, en el caso de Carabineros en particular, voy a contestar al tiro las preguntas del chat, pero en el caso de Carabineros en particular, es el único caso en que el presidente de la República no puede echar, o sea, así derechamente al director de Carabineros. Puede sacar al director del Ejército, ¿ya? Al general director del Ejército. Puede sacar al de la Armada, puede sacar el de la Aviación, pero no el de Carabineros. En la actualidad. De acuerdo a la Constitución, ni siquiera a que hay una ley, de acuerdo a la Constitución. Entonces, claro, el tema de Carabineros trasciende a lo que se puede hacer en términos legales, a pesar de que obviamente hay cuestiones que están supeditadas. Por ejemplo, Gracias, una locura. Sí, no, una locura. Pero tiene que ver con estos intentos de mantenerse en la decisión política por parte de las Fuerzas Armadas y de orden. Ya tiene que ver con el intento de mantener el control del país. Por eso también hay que tener harto ojo con cómo uno aborda estos temas. Porque no sabemos qué tipo de decisiones también se puedan tomar. No creo que uno tenga que actuar por miedo, pero sí con mucha precaución respecto de la historia reciente que nosotros tenemos en Paula, no sé si ¿sí? quieres que pasemos a la pregunta del chat. Sí, voy a decirlo. Déjame decir algo, solo un segundo. Respecto de la formación de Carabineros, la formación en derechos humanos de Carabineros la hacen los ex uniformados de Carabineros, que se formaron en dictadura. Entonces, la pregunta del millón es si estamos haciendo las cosas bien, no solo en términos de proceso político constituyente, sino que además de hacernos cargo de manera seria y responsable de la formación de quienes van a ejercer orden público. No saben de derecho humano, derecho. Ya, ahora vámonos cargo de las preguntas del chat. Bien. Ahí Federico Zambrisi pone, que creo que no tiene micrófono, por eso le escribí en el chat, pone buenas tardes. Primero, muchas gracias, Paula, por tu tiempo y tu predisposición. Quería preguntarte cuáles son los artículos que crees vos que van a llevar más tiempo de debate y consenso entre los partidos políticos. Sí, a ver, una cuestión que yo creo que va a ser debatida es el derecho de propiedad. Nosotros tenemos una constitución que establece en el artículo 19, número 24, el derecho de propiedad, y a mí no me pasa nada si está el derecho solo de propiedad, porque es un derecho fundamental, está así consagrado en las normas internacionales. El problema de eso es que tiene una bajada, una especificación y una protección súper extensa. Entonces, esa parte se va a querer probablemente mantener, va a ser parte de una discusión fundamental, que no va a ser tan fácil de dilucidar. No creo que estemos tan convencidos todos y todas que tenga que ser un apartado un poco más pequeño y que todo el resto quede para la discusión legal. Una segunda cosa que además determina cómo está estructurado Chile, o sea, la estructura política de Chile, son los quórum. Son si vamos a necesitar o no tener quórum supramayoritario para determinadas materias, para reformar la Constitución, etc. Y ahí hay una cuestión que no es tan fácil de dilucidar porque todo el mundo trae ejemplos extranjeros que avalan su posición, ¿no? Pero es que en tal parte hay quórum supramayoritario y funciona súper bien. ¿No? En otras partes hay quórum supramayoritario y hay mucha participación, etcétera. El tema de los quórums es un tema de poder, ¿ya? Es un tema político y nadie quiere asumirlo tampoco en esos términos, creo yo, porque tiene además muchos costos el querer asumir algún quórum un poco más exacerbado,
porque siempre está la caricatura. Y probablemente un tercer tema, yo creo que el tema de las Fuerzas Armadas no va a ser tan problemático, a propósito de lo que estábamos hablando, sino que un tercer tema es cómo van a estar distribuidas los poderes, y si va a existir un tribunal constitucional. Si vamos a tener este presidencialismo con todas las facultades que tiene, o vamos a optar por un sistema semipresidencial o semiparlamentario, si va a tener 2 cámaras o una cámara del Congreso. Ahí hay mucha intención de intervenir también, de tener 2 cámaras. Pudiese ser bueno, pudiese ser malo, porque eso va a depender de la estructura de lo que hagamos, por ejemplo, con el Tribunal Constitucional. Y bueno, la discusión del Tribunal Constitucional yo creo que hoy no está centrada en si existe o no existe. Hay mucha gente que está convencida que tiene que existir, en términos, por ejemplo, académicos, pero en términos sociales hay mucha gente que cree que no tiene que existir. Y eso también es parte de la discusión. ¿Quiénes van a estar sentados en la Convención Constitucional y cómo transmitimos la necesidad o la no necesidad del Tribunal Constitucional? Yo creo que eso es lo que hay que dilucidar. Ahí probablemente están como las materias más macro en las que vamos a tener problemas, ¿no? El tema del derecho al aborto, en realidad hay mucha gente que quiere que esté y puede que no esté. Probablemente el último tema, va a ser la otra pregunta, que es un tema que nosotros no hemos abordado de manera seria, es el tema de la plurinacionalidad. La consideración del Estado chileno como plurinacional, porque además de los ejemplos más patentes que tenemos sobre ese tema es Bolivia, y en Chile todas las caricaturas de los países como poco responsables, poco serios, son Bolivia y son Venezuela. Entonces jugamos un poco con las caricaturas también, más allá de el sentido político y democrático que pudiese tener una decisión como esa. Bien, gracias, Paula. Ahí te leo la siguiente pregunta, que es media larga, así que si querés lo podemos ir en 2 partes. Pues. Ya, pues. Florencia Reynoso dice: hola, buenas tardes, tengo una consulta. ¿Cómo se contempla la nueva propuesta de los cambios de concepción en materia educativa? Entendiendo la educación como un derecho y no como un servicio que se adquiere comprándolo. ¿Hay en este nuevo proyecto un cambio de paradigma que ponga al Estado en un rol de garante de derechos y de educación entre esos derechos? Yo creo que una de las cosas que hay relativo consenso, y yo espero que no sea tan debatido, cómo se garantiza eso después es otra cosa, pero al menos en términos de estructura es que deberíamos tener nosotros un Estado social y democrático de derechos. Eso debería ser. Que efectivamente considere derechos como... o sea, que considere la educación, la salud como derechos y no como una mercancía. Ahí obviamente van a operar las formas lógicas de que le quieren quitar algo a las personas y van a actuar desde el derecho de propiedad. Yo por eso partía de esa dificultad, porque todo se entiende como una cuestión de propiedad, ¿ya? Hay proyectos, o sea, el proyecto más progresista, y me atrevería a decir que, no sé, del 80%, del 79% que sacó el apruebo respecto de aprobar una nueva constitución, el 70%, el 68% es parte del proyecto de un Estado social de derecho y democrático, ¿ya? Esa es como la idea. Ese debe ser el porcentaje más o menos, además del progresismo en Chile, en términos de base. No estoy hablando de partidos políticos, sino que en términos de las bases sociales. Ese es el paradigma. Ahora, garantizar eso, por ejemplo, a través de la educación gratuita, yo creo que ese es un paso que nos va a costar. No sé si va a estar así o no sé si va a estar en la Constitución. Yo creo que hay que agarrarse un poco de la concepción de Estado social de derecho para poder dar ese otro paso. Por cómo está estructurado, y nosotros llevamos mucho tiempo con un Estado absolutamente mercantilizado, muy neoliberalizado,
donde prima la individualidad, donde prima el proyecto del particular o del privado versus el estatal, porque el estatal es malo, eso es lo que nos han vendido, y hay mucha gente que está aferrada a eso porque le vendieron que eso además era parte del ascenso social, ¿ya? Comprar algo por más mínimo que sea que pague es parte del ascenso social. Entonces es una cuestión no solo jurídica, no solo política, sino que profundamente cultural. Bien, gracias, Pablo. No sé si alguien más tenga una pregunta que quiera. Yo tengo una pregunta, Paula. ¿Quién, o sea, en el caso, o sea, se va a ir trabajando en el término de un año la nueva Constitución, y quién aprueba o cómo es el periodo de aprobación de eso, o se puede aprobar por artículos, y quiénes son los que deciden esto? Va a ser chistoso. A ver, bueno, esa discusión la hemos dado desde que se aprobó el tema de tener un proceso como este. A ver, va a formarse la Convención Constitucional hasta ahora con 155 constituyentes. Y la discusión es que cada artículo tiene que ser aprobado por 2/3 de los constituyentes, las y los constituyentes, ¿ya? Esos son como 103 o 104 personas que tienen que aprobar un INE para que esté en la Constitución. Si esa idea no es aprobada por ese quórum, no va a quedar en la Constitución y por tanto queda sometida a la discusión deliberativa de la ley. Un poco como la vuelta de que esté todo en la Constitución. Ahora vamos a jugar un poco aquí, vamos a decidir qué está en la Constitución y qué está en la ley. La idea de aprobar el texto completo para que sea coherente ha sido algo que se discutió en su minuto en el Congreso y que se dejó expresamente fuera. Es decir, la Convención va a aprobar artículo por artículo la redacción del artículo por 2/3, pero no va a aprobar en términos generales el texto. A quien le corresponde esa labor es al pueblo de Chile, que va a tener que votar en un plebiscito de salida, así le hemos denominado nosotros, en un plebiscito de salida, si está de acuerdo o no con ese proyecto de constitución, ¿ya? Y ahí probablemente se van a ver coherencia y cosas así. Existen hoy dos intenciones. Uno por lo que alguien podría decir la extrema izquierda, que a mí no me gusta denominarlo así, con el Partido Comunista y parte del Frente Amplio, que son estas nuevas fuerzas que se han armado, que quieren cambiar el quórum de aprobación dentro de la Convención Constitucional, lo que está haciendo hoy mucho debate porque tiene que ver con cambiar las reglas del juego y si eso es democrático o no. Y en la otra discusión que se da en la derecha es que tiene que el proyecto no solo aprobarse artículo por artículo, sino que además la Convención tiene que aprobarlo en términos generales, ¿ya? Y eso obviamente jugando a que, o bajo la excusa que puede ser un proyecto que no tenga coherencia interna. ¿Cuál ha sido la solución, la decisión intermedia? Es que haya una comisión, por ejemplo, dentro de la Convención Constitucional, que esté encargada de la redacción a partir de las discusiones que se vayan dando en diversas comisiones, porque efectivamente se va a tener que conversar, pero van a tener que armarse comisiones. 155 personas hasta ahora conversando en un espacio. Vamos a terminar probablemente el día del NIC, pero nunca vamos a cumplir el plazo que nos impusimos y por tanto no vamos a lograr que se hagan tener una nueva constitución, o al menos tener un proyecto de nueva constitución. Así que ese es como el itinerario de aquí al 2022.
Bien, gracias, Paula. No sé si más tiene otra pregunta que quiera escribir o quiera preguntarle a Paula. Ahí, bueno, Matías Alba dice: hola, con respecto al sistema de salud público, ¿hay algún colectivo de salud que tenga cierto peso en la sociedad para que tenga injerencia en la redacción de la nueva Constitución? Me gustaría decirle que sí, pero es complejo porque está muy atomizada la labor organizativa en Chile, más allá de que obviamente hay formas en que eso ha confluido. Hoy probablemente de los más influyentes en términos gremiales el colegio médico, ¿ya? Pero que está lejos de estar asociado o que converse, por ejemplo, con el colegio de enfermeras, con el colegio de los tecnólogos médicos, y eso es un poco descabellado porque habla desde una superioridad y no habla del trabajo colaborativo que debería estar siempre en consonancia con cómo miran o cómo se mira la salud. Pero eso, probablemente el colegio médico es lo que prima hoy frente a una postura, además, ¿con quién la lidera? Hoy la lidera una mujer que piensa o que efectivamente cree que la salud es un derecho. Entonces, también tiene que ver un poco con esas condiciones. Pero puede ganar el día de mañana, pues tienen elecciones, de hecho, en un par de meses o en este mes y bueno, podría cambiar perfectamente la presidencia del colegio médico y podría dejar de ser incidente en la discusión constitucional. Gracias, Paula. No sé, Matías, si querés profundizar más las preguntas o si tengo otra pregunta conectada. Bueno. Hay una... ¿Sí? ¿Sí, Paula? Hay una de Pablo, ¿no? Sí, ahí te lo leo, en el chat. Bueno, primero María Cecilia pone: la verdad una actividad excelente, compas. Soy Cecilia de José de Santa Fe. Muchas gracias, Cecilia. Y gracias a Paula y a los hermanos socialistas de Chile que quisieron participar en la charla. Pablo Balinotti pone: yo quisiera saber cómo se piensa representar a los pueblos originarios en la convención constituyente. ¿Se hará mediante un partido político o referentes sociales electos por las mismas comunidades originarias? Bueno, el tema de los pueblos originarios es complejo. Al primero, lo que se ha intentado hacer por estos días y desde que se firmó el acuerdo en realidad, es que ahí tengan escaños reservados, ¿ya? Es que tengan un espacio que venga a asegurarles cupo, porque nunca lo han tenido, en definitiva, un poco a restablecer un derecho. Y bueno, la representación va a depender, porque va a depender si van a tener estos cupos o no, y cómo se va a legislar eso. Hasta ahora no los tienen, ¿ya? Y yo te podría decir lo que puede pasar con la legislación o con la normativa actual. Con la normativa actual, los pueblos originarios tienen que ir o en un partido político, independiente o militante de un partido político, o en una lista de independientes, juntando las firmas que señala la legislación. Esa es la realidad, ¿ya? Y ahí puede pasar de todo. Hay gente que milita en partidos políticos y que vive efectivamente y es parte de las comunidades de pueblos originarios, y hay otras personas que solo son descendientes de pueblos originarios, no tienen mayor conexión con los pueblos originarios más allá de los apellidos o de la familiaridad, y que podrían ser perfectamente alguien que diga ser de pueblo originario, en definitiva, como cualquier persona, ¿eh? La representación del pueblo originario probablemente es lo que nos está poniendo también en juego, en jaque, lo revolucionario que termina siendo cambiar la Constitución. Para nosotros cambiar la Constitución tiene que ver también
con cambio de cosmovisión y por tanto de entender que Chile no es solo una nación y probablemente esa no es una afirmación tan compartida porque además no sabemos qué significa eso. Nos cuesta comprenderlo. En Chile se intentó exterminar a los pueblos originarios y de a poco se han ido reconociendo, hoy hay 10 reconocidos existentes, pero en su momento en Chile, en el territorio que tiene Chile, pueden haber existido efectivamente 20 pueblos que ya obviamente no existen, y porque además todo lo que tiene que ver con dejar la cultura atrás por seguir esta forma de vivir bien fuera del campo, bien fuera de los espacios propios de los pueblos originarios, pero también fuera de la cosmovisión, más cercana a la tierra, más cercana a la naturaleza, no hizo enajenarnos un poco. Yo creo que es parte de eso, de la enajenación. Eso es como la realidad. Hoy es plena incertidumbre de pueblos originarios, plena incertidumbre, y lo que se empuja, al menos, es a que tengan escaños reservados, y cómo se van a distribuir esos escaños también es una cuestión que es parte de la discusión, porque hay una posición que dice que esos escaños reservados los tienen que elegir solo las personas que son de pueblos originarios. En Chile existe un registro de personas que son de pueblos originarios, pero de acuerdo a la ley. O sea, la ley dijo, mira, 3 generaciones a partir de que pierden el apellido son pueblos originarios, o que tienen un solo apellido. La ley lo establece, o sea, alguien decidió eso, no es que sea así como así de tajante. Es súper difícil determinar eso, una cuestión cultural. Y hay otro sector que dice, mira, nosotros queremos escaños reservados, pero no le cierren la posibilidad a que alguien que no es de pueblo originario vote o decida que lo represente una persona que es parte de una comunidad de pueblo originario. Ahí está la discusión, no hay nada zanjado. Esto debería zanjarse antes de enero. En enero se inscriben las candidaturas y antes de enero esto tiene que estar zanjado, porque de lo contrario esto va a ser solo un fracaso y una desilusión para quienes obviamente hemos empujado con mucha fuerza a tener una nueva constitución que sea debatida en democracia y que nos pueda incluir a todos y todas. Pues ahí hay un tema que no hemos zanjado. Gracias, Paula. Bueno, ahí escribió Gustavo Marcinati, muy clara, Paula, excelente actividad, abrazo de la ciudad de Córdoba. Y bueno, Federico Zambici pone dos preguntas en realidad, pero te leo, si quieres contestar todos juntos, puedes contestar de aparte. Dice, una pregunta, ¿cuánto tiempo le queda al presidente actual, José Piñera, y ante un eventual recambio presidencial, cómo afectaría el plebiscito? Por el otro lado, ¿quién será como posible candidato o candidata? Ya, por parte. A Sebastián Piñera le queda hasta marzo del 2022, pero hay elecciones finales del 2021. ¿Ya? Nosotros, finales del 2021, deberíamos decidir quién va a liderar Chile, al menos en los próximos 4 años, dependiendo de lo que diga la Constitución también. Ante un eventual recambio presidencial, ¿cómo va a afectar esos plebiscitos? Va a depender un poco. Porque en estricto sentido, si el itinerario va bien, no debería afectar, salvo que se ponga, por ejemplo, una norma transitoria de que se le acabe el mandato, que podría decirle, mire, cuando se apruebe esta nueva constitución, vamos a sacar a todos los parlamentarios, vamos a sacar a todos los cargos de confianza del Ejecutivo, incluido el presidente de la República, y vamos a llamar a elecciones de nuevo. Eso podría pasar, va a depender un poco de lo que diga la nueva constitución. No sé si están las condiciones para eso, yo ahí pongo mis dudas, pero bueno, es parte de la deliberación política. Y por otro lado, ¿quién suena como un posible candidato? Chuta. Los únicos que suenan como de manera seria son 2 candidatos, bueno, uno en realidad,
como más en tierra derecha, pero los porcentajes todavía son bajos. Joaquín Lavín, que es de la UDI, de la Unión Demócrata Independiente, un partido de derecha. En Chile algunos le denominan incluso de extrema derecha. Y del otro lado, como del lado progresista, suena Daniel Jadwe, un comunista de ascendencia palestina. Digo esto porque lo caracteriza, por eso lo digo, creo que es un dato porque tiene que ver con otras sensibilidades, con cómo se ve la sociedad. ¿Cuáles son las características que los definen a ambos? Son alcaldes, tienen un trabajo territorial, pero ellos suenan. No quiere decir que vayan a ser posibles candidatos así de buena primera. Porque en el caso, por ejemplo, de Daniel Jadwe o del Partido Comunista, ellos están decidiendo si conformar una coalición de gobierno con el Frente Amplio. Y ahí la candidatura probablemente es otra, no va a ser Daniel Jadwe. Va a poder aunar voluntades en realidad. Que además en Chile se cree, aunque yo no sabría decir aquello, que hay una especie de anticomunismo o de espíritu anticomunista. Por una cuestión cultural, por una cuestión que nos han inculcado a través de los medios de comunicación. Yo creo que eso es relativo, depende cómo uno manifieste la posición. Y sobre Joaquín Lavín se midió en su minuto con Michelle Bachelet, de hecho, y perdió. Entonces, a Joaquín Lavín le ha costado además estar en la derecha porque juega un poco hacia el centro. Entonces, probablemente gana adeptos en parte de la población, pero pierde adeptos en el poder político partidario que termina decidiendo a la larga quién va a ser candidato o candidata presidencial. Así que está súper abierto el campo de la presidencial. Yo creo que nadie se ha imaginado que sea tan importante elegir el próximo presidente o presidenta como si es importante saber qué va a pasar con la nueva constitución. Creo que ahí los equilibrios están absolutamente cargados hacia la nueva constitución, a pesar de que yo creo que no se puede perder el norte de ver con quién votamos. Yo creo que las fuerzas progresistas estamos al debe respecto de los liderazgos. Y ahí hay que hacerme la culpa y tomar decisiones en realidad. ¿Qué vamos a hacer frente a esa situación? Bueno, gracias Paula. Ahí, bueno, mandó un mensaje de chat, Paolo, que hicimos una actividad muy a Paula, Paolo de Sionero, Argentina, y Matías del Toro, accidente de actividad muy a Paula, soy Matías de Rafaela de Provincia de Santa Fe. Te quería decir, no sé si les parece ya cerrando la charla y haciendo unas últimas preguntas que puedan llegar a surgir y ya poder empezar a darle fin a la charla. No sé si hay más, o sea, alguna duda, inquietud, pregunta que quieras realizar. Si no hay otra, yo quería consultar una pequeña, así, ya cortito, pues sí, a ver, pobre Paula, la verdad que ha sido excelente la exposición y hemos aprendido mucho y siempre compartiendo. El sistema democrático para mí es fundamental y ustedes van a darle base con esta constitución que van a trabajar ahora. En cuanto a la religión, la constitución anterior de ustedes incluía a Chile como un estado de determinada religión, y la pregunta es, ¿ese tipo de cosas pasan a...? Yo no sé, porque no sé si hay una tendencia al cambio en ese sentido, y bueno, digo porque Argentina es considerado un país, en la Constitución se considera la religión católica como la religión del Estado. Entonces, por ahí va mi duda. Sí, buena pregunta. Nosotros no nos hemos preguntado eso a propósito de la nueva Constitución. No porque no sea una duda que hay que plantearse, yo creo que hay que planteársela, pero no nos lo planteamos porque en la Constitución actual Chile no tiene una religión oficial, entonces es un estado laico, a pesar
de una serie de cuestiones que yo te podría rebatir para determinar que no es un Estado laico. Pero bueno, en lo formal es un Estado laico. ¿Ya? Mi pregunta iba por el lado de si en la modernidad ya esta pregunta no se la hacían los estados, por eso a eso iba mi pregunta. Sí, no, o sea, al menos nosotros en la discusión de los contenidos, de las cosas que hay que sacar, de que hay que poner en la nueva Constitución, no ha estado el tema de la religión, bajo ningún respeto. No es parte del debate público, ¿ya? Lo que sí ha ocurrido es que el pueblo evangélico en particular, en todas sus ramas, lo que ha intentado es ser parte del debate público, ¿ya? Como organización, como pueblo evangélico, ¿ya? Y aquí nosotros tenemos congresistas, parlamentarios que efectivamente se identifican con el pueblo evangélico o con la comunidad evangélica y que legislan en nombre de Dios y citan en sus intervenciones a la Biblia y claro, pero es parte del juego democrático, no más que eso, no más. Y probablemente no pasa más que eso porque en Chile igual está bien dividido. En su momento fue un país muy católico, yo creo que a ratos lo sigue siendo, pero ha perdido fuerza el catolicismo frente a la comunidad evangélica por la serie de denuncias que ha tenido la Iglesia Católica frente a los escándalos de pedofilia y de dinero, de exceso. O sea, nosotros tenemos un Estado que tiene mucha predominancia y que exacerba la desigualdad. No queremos una iglesia en esos términos tampoco. Esa ha sido un poco la lógica. Pero claro, no es parte de la discusión. O sea, derechamente. Muchas gracias, Paula. Bueno, yo tengo una duda y después no sé si más tenga otra cosa lo puede hacer. Estamos cerrando. Mi duda, Paula, era ¿qué consenso hay más que nada en el cambio constitucional con recursos naturales? Porque tengo entendido que en Chile, con la constitución vigente, los recursos naturales es una propiedad privada, en la cual nada más el Estado sirve como un interventor entre los propietarios y el pueblo que necesite ese recurso natural, pero bajo ningún modo tiene una función primordial de dar esos recursos naturales o establecer que la sociedad pueda tener acceso al recurso natural, solamente acceso a la compra del recurso natural de la propiedad privada, pero no se puede hacer como una expropiación propiamente del Estado, aunque quisiera el Estado o el presidente o el Parlamento, porque la Constitución protege como primera que sea una propiedad privada del recurso natural antes que un derecho de libre acceso de la ciudadanía chilena, se podría decir. Yo sé que actualmente hay mucha diferencia con el consenso en Chile de cambio de constitución, que una cosa fue el plebiscito por cambio constitucional, que hubo mucha gente que está de acuerdo al plebiscito, pero otra cosa es qué constitución vamos a ir aquí en más, que ahí creo que sí hay mucha divergencia del pueblo de bajo qué proyecto de constitución se va a salvaguardar, cosa distinta que fue el discurso de si se quiere o no un cambio constitucional. Y bueno, y como última pequeña duda, creo que valga, no sé si una duda, una pregunta o un comentario, que valga salvaguardar este papel principal o esta función principal que puede adquirir estos pequeños porcentajes que en la población chilena, que en el caso del plebiscito del cambio constitucional votaron en contra o se abstuvieron al votar, y que ahora dentro de la nueva constitución, la nueva constitución puede llegar a ser un número decisivo para el apoyo, ¿no?, al nuevo proyecto constitucional. Sí, bueno, tocas un tema que claro, no había salido a lo mejor tan directamente, pero que es vital en Chile, que es el tema de los recursos naturales. En Chile los recursos naturales están regulados a propósito de el derecho a propiedad. ¿Ya? Están regulados, es un artículo bastante largo, pero lo que efectivamente plantea Santiago tiene que ver con eso. Los recursos naturales en Chile pueden ser entregados a los particulares para su explotación, para su exploración,
bajo la figura de las concesiones, bajo la figura de los derechos, pero la Constitución los regula bajo la ley del derecho de propiedad y por tanto se entiende que una vez que se entrega esa concesión, se entiende que hay un derecho sobre esa concesión, un derecho de propiedad, ¿ya? Y eso es lo complejo porque a la larga lo que ha significado es que las personas nos veamos sometidas al mercado, a las decisiones además adoptadas durante los 80 respecto de la entrega, por ejemplo, de derechos de agua, para la minería, para el monocultivo, que son la minería y el monocultivo son los que más gastan agua, el monocultivo en particular, pero la minería tiene un porcentaje no menor, creo yo. Todo el resto de los derechos naturales, como el litio, en el caso de nosotros el cobre, está en manos de una empresa estatal, pero que cada vez se ha privatizado más, entonces uno podría decir incluso que está en manos de privados con una participación pública, ¿no? Yo creo que no hay consenso respecto de los recursos naturales, lamentablemente. Lo mismo del mar. Siempre se ha dicho que Chile le entregó el mar a 7 familias por la distribución de las cuotas de pesca que se realizó en la ley de pesca, a propósito de otras discusiones además de corrupción y cosas. Y yo creo que no hay consenso porque nadie entiende mucho más allá de cuestiones de sentido común. Por ejemplo, del derecho al agua. Que uno no tenga agua para bañarse, para beber, en esta pandemia para lavarse las manos, ha sido el gatillante de decir, mira, es importante el derecho al agua. Y ahí es donde uno ha podido hacer el link, la conexión con la importancia de establecer en la Constitución el derecho al agua o el derecho a los recursos naturales. Yo creo que no hay un consenso, por ejemplo, alcanzado respecto de estos 2/3 que hasta el momento vamos a necesitar para incluir una norma de ese tipo que venga a proteger, a garantizar los derechos naturales para la población chilena, o que sean primordialmente el Estado que lo administre, sin entregar derechos a perpetuidad o sin entregar algún tipo de derecho a los particulares. Yo creo que eso no hay consenso sobre eso, porque hay intereses involucrados. Hay mucha gente de partidos políticos progresistas que tienen participación en estos negocios que involucran recursos naturales. Y la otra pregunta, ¿cuál era la pregunta? Sí, era si el número, este porcentaje de población en Chile, el mínimo que votó en contra o en abstención al cambio constitucional, sería un número decisivo para un nuevo proyecto constitucional en Chile. Sí. A ver, en el plebiscito chileno del 25 de octubre estábamos habilitados para votar cerca de 10 millones de personas, 10, 11 millones de personas para votar. Votamos el 50% de ese número. Un poquito más de 5 millones de personas votamos en el plebiscito. Y efectivamente uno podría decir que ese otro 50% determinante. Y va a ser determinante además, que podría ser determinante, creo yo, probablemente esa es la lectura social que tengo, para el progresismo. Podríamos efectivamente alcanzar una nueva constitución progresista en la medida que este 50% que no fue a votar se ponga las pilas y concurra a las urnas a votar en el plebiscito de salida. Pero va a ser determinante de algo en particular. Nosotros hasta el día de hoy tenemos voto voluntario, ¿ya? En el plebiscito de salida el voto va a ser obligatorio. Y eso probablemente va a definir un poco cómo vamos a estar involucrados, ¿ya? No creo que cambie así como, no sé, al 80%. No, yo creo que va a ser una variación de un 10%, no más que eso, pero sí nos va a empujar a ir a convencer a ese 10% que no fue a votar en el plebiscito de entrada. El que no fue a votar en el plebiscito de entrada fue por varias razones también. Una de ellas es la pandemia. Mucho temor a contagiarse, a enfermarse,
y a morir. Había mucha gente que no estaba en condiciones. Hay otro grupo de personas que estaba inscrito para votar en los lugares de estudio y como en la pandemia no estaban en condiciones de estar en los lugares de estudio y se podían conectar de manera remota, lo que hicieron fue trasladarse a sus casas y por tanto no votaron para el plebiscito. Entonces, hay factores pandemia de traslado o la imposibilidad de movilizarse de una comuna hacia otra cuando se votan comunas distintas que influyeron en personas que no votaron y que efectivamente van a votar o tienen derecho a votar para el plebiscito. ¿Puede ser determinante? Sí, yo creo que va a ser determinante, pero espero, o al menos esa es mi esperanza, que sea determinante para el progresismo, para que tengamos o esta nueva constitución sea aprobada por un amplio margen, así como ganó la posibilidad de discutir una nueva constitución. Tenemos que ganar el proyecto de constitución progresista que necesita Chile en definitiva. Muchas gracias, Paula. Bueno, si nadie más tiene una duda, vamos cerrando, porque hemos bombardeado preguntas, Paula. Está bien, esa es la idea. ¿Te quedan unas palabras de cierre, Paula? Antes de que terminemos. Sí, yo solo agradecer, creo que o sea, yo he discutido o he conversado con compañeros argentinos, algunos desde el Partido Socialista, otros desde la academia. Yo he ido en varias ocasiones a la Universidad de Buenos Aires a jornadas académicas, y siempre es bueno discutir estas cosas porque uno también se compara con cómo vive el pueblo argentino, su realidad, y qué es lo que podríamos nosotros trasladar, acomodar, cambiar para nuestra realidad, que ha sido también un desafío este proceso. Muy agradecida, agradezco también las preguntas porque creo que demuestra también interés de saber qué es lo que está pasando en Chile. Probablemente en otra ocasión vamos a tener la posibilidad nosotros de invitarlos a ustedes a que discutamos sobre qué pasa en Argentina, porque ustedes hablan de ese, creo que Benjamín hablaba de ese excesivo presidencialismo, y es bueno también que nos planteen cuáles son esas cosas que quieren cambiar o que les gustaría cambiar. Así que muchas gracias por la invitación y bueno, dispuesta a que podamos seguir conversando. Muchas gracias, Paula, y gracias por tu predisposición y por tu actividad para poder venir a la charla. Así que bueno, nada más que agradecimiento a vos y a los miembros del Partido Socialista de Chile y al Paraíso que quisieron acompañarnos y darnos esta charla, y espero que pronto podamos tener más charlas de estas similares. Ahora cuando se cambia constitución o con un nuevo desafío podamos volver a tenerte presente para que hagas otra de estas exposiciones. Muchísimas gracias por todos esos saludos y expresiones de apoyo. Muchísimas gracias, de verdad.